Es un gusto recibirlo, doctor. Es un gusto darle la bienvenida y es un gusto sentir que de alguna manera en estos días en los que estamos especialmente motivados por una mirada internacional, especialmente en el tema deporte, también podamos poner el foco y reproducir a través de las lentes de la televisión una mirada internacional en algo tan importante como la ciencia. Así que es una alegría tenerlo esta mañana con nosotros. Para mí también es un gusto, muy agradecido que me haya invitado de nuevo y también aprovecho para decirle que muchísimas gracias por el cariñoso saludo que me hizo antes de empezar la entrevista. Es que es una historia bien importante, bien emocionante. Usted ha puesto mucho, pero yo me imagino ese padre suyo, ese joyero que de alguna manera estuvo en una especie de ADN y que nunca pensó que su hijo se iba a volver universitario. Es bien interesante la llegada de los emigrantes a nuestro país, sobre todo en un momento como este, donde nuevas oleadas de inmigrantes son recibidas y a veces perdemos el foco sobre lo que somos nosotros y cómo hemos construido nuestra identidad. Yo sé que era sábado, ahora nomás, en mayo, y usted se levantó y prendió la computadora. ¿Y qué pasó? Y encontré el correo de la Secretaría de la Organización Mundial de Gastroenterología comunicándome que había sido nominado para el premio Masters de la Organización Mundial de Gastroenterología, que elige cada 2 años un gastroenterólogo por cada región de nuestro planeta. ¿Y brillaba su nombre ahí? Bueno, la carta era personal, yo no sabía quiénes eran los otros todavía. ¡Qué brutal! Si es que lo sabía, fue una linda alegría, sí, y el impulso inmediato de compartirlo con mi familia, por cierto. Pero era demasiado temprano, era un sábado a las 6 de la mañana. Un sábado a las 6 de la mañana, este hombre se levanta y prende la computadora, o sea, el trabajo está en usted. Son muchos años de la costumbre de conectarme inmediatamente que me despierto y antes de acostarme, porque en la Organización Mundial, por ejemplo, cuando yo estaba de presidente, teníamos de vicepresidente a un australiano, claro, de paz presidente a alguien que está en Seattle, claro, y así, entonces teníamos que acostumbrarnos a los usos horarios de cada uno, y había novedades que, seguro había alguna novedad que surgió en la noche nuestra, o en la mañana nuestra, o en la tarde nuestra, y que había que intercambiarlo y estar permanentemente en contacto. Entonces, bueno, quedó esa dinámica de alguna manera. Una dinámica que habla de su rigor profesional y también de esa cuota de mundo que vivimos ahora en el que la interconexión es real, es posible y es un capital científico. Para mí es una cosa muy importante, sí, la conexión me sirve como capital científico, pero también me sirve en el día a día el contacto con los pacientes por correo electrónico, a veces por WhatsApp. Nos permite resolver una cantidad de cosas en forma más oportuna, sin pérdida de tiempo para ellos, sin costos. Creo que es una cosa que si la sabemos capitalizar es buena, si exageramos puede tener sus lados negativos. Vamos a una presentación que hemos preparado para nuestro invitado, para este mano a mano, y vamos a seguir adelante. ¿Qué pasó después de esa mañana de sábado, 6 tempranito de la madrugada, casi les diría, cuando ese correo fue abierto y todo empezó como una suerte de efecto dominó a cambiar? El viernes 19 de noviembre de 1954 nació en Montevideo Henry Cohen. Su abuela, una inmigrante judía que había llegado desde Estambul cargando nada más que pobreza, le dio una única orden a su padre, que aunque no tuviera para comer, mandara a sus hijos al liceo francés. El padre de Henry, que había tenido que dejar la escuela a los 9 años para salir a trabajar como aprendiz de joyero, le hizo caso. Se privó de todo para que sus 3 hijos fueran los primeros universitarios de la familia. Cuando Henry entró a la Facultad de Medicina, le parecía que quería ser médico, pero recién entendió que era su vocación cuando comenzó las prácticas en los hospitales. Esa vocación lo llevó a recibirse de gastroenterólogo y a completar sus estudios en Japón gracias a una beca. Se formó como un médico humanista, consciente de la importancia de los sentimientos del paciente y decidido a democratizar la profesión para que llegue a todos.
A fines de la década del 80 ya había organizado una campaña para prevenir y diagnosticar la hidatidosis en Sarandí del Chi, tal vez como antesala al proyecto Hecho, que ahora lleva adelante junto a la Facultad de Medicina en Uruguay y la Universidad de Nuevo México. Mediante teleconferencias a través de Internet, Hecho reúne a profesionales de todo el país, que Cohen coordina desde su oficina en el Hospital de Clínicas, realizando juntas médicas a distancia con diferentes especialistas para optimizar diagnósticos y tratamientos. Actualmente es el director de la Cátedra de Gastroenterología, preside la Academia Nacional de Medicina, fue el primer latinoamericano en ocupar la presidencia de la Organización Mundial de Gastroenterología y es miembro del Consejo Editor de revistas científicas de Francia, España y Venezuela. El sábado 25 de mayo se levantó temprano como todos los días y revisó su casilla de correo. Un mail le informaba que había sido galardonado entre más de 60.000 especialistas de 110 países como el mejor gastroenterólogo del mundo. Henry Cohen recibirá el premio el 22 de septiembre, nada menos que en Estambul, la ciudad en la que nació y de la que huyó esa abuela que insistió en que estudiara y que estaría más que orgullosa. ¿Algo para corregir, doctor? No, no voy a corregir cosas, al contrario, porque en realidad el comienzo y el final me emocionaron mucho y prefiero recomponerme. Hace bien en emocionarse, porque es una historia emocionante. Coincide que lo tiene de protagonista. Pero es maravilloso recibir ese mandato, poder cumplir con él y de alguna manera convertirlo en un legado, que es lo que usted está haciendo. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros somos un país que tenemos particularidades gastroenterológicamente. Tenemos un alto índice de cáncer de colon, por ejemplo. Y quizás eso esté relacionado con nuestra alimentación, ni que decir que somos carnívoros, en exceso quizás, para lo que un gastroenterólogo pueda indicar, pero eso es su zona. Y de un tiempo a esta parte hemos descubierto que es una patología silenciosa, pero que sin embargo es fácilmente detectable y sin que sea doloroso ni cruento para la persona que puede hacer la prevención. ¿Ese es un punto en el que le interesa trabajar? Hemos trabajado mucho en eso de muchísimos años. Cada vez que tengo oportunidad de hablar en forma indirecta, como es esto con la población, le transmito la importancia de hacerse los chequeos preventivos, como usted decía. Últimamente las autoridades universitarias y nacionales han trabajado muy bien. Han hecho unas pautas en las cuales participó nuestra cátedra, dirigidas por la profesora Lucía Delgado, profesora de oncología, que están muy bien, que son adaptadas al país y que permiten que las personas que se consideran que ya están en situación de riesgo, se les realice estudios preventivos, como por ejemplo la detección de sangre oculta en materia, y en aquellos que sean positivos, luego se les haga la colonoscopía. Eso es muy importante, todas las personas arriba de 50 años se lo tienen que hacer. Además hay otras poblaciones de mayor riesgo que deben empezar con anterioridad, siendo todavía más jóvenes. La colonoscopía es una técnica que tenemos que explicarle bien a la gente, que no es el cuco que a veces piensan. Si bien requiere una preparación que a veces es un poquito molesta, ya es cada vez menos molesta. El estudio se hace en un enorme porcentaje bajo anestesia, o sea que el paciente durante el estudio no tiene ninguna molestia. Tiene sí algunos riesgos porque es una técnica invasiva y aún en las mejores manos puede tener algunas complicaciones, pero son muy escasas, y el riesgo de tener pólipos, que es la enfermedad previa al cáncer, excede largamente al riesgo de realizarse el estudio. Cuando un paciente tiene el pólipo, en la enorme mayoría de los casos es posible resecarlo en el mismo acto, mandarlo al patólogo para que lo estudie y luego planificar los controles posteriores. Esto es realmente lo ideal. Cuando nosotros encontramos esta situación, quedamos contentos de haber evitado que el paciente pudiera a veces evolucionar a tener un tumor. ¿Es cierto que nuestra alimentación nos condiciona, doctor? Sí, nos condiciona. Hay factores genéticos y hay factores ambientales, como en prácticamente todas las enfermedades. Nosotros en Uruguay tenemos sí, mucho cáncer de colon en hombres y en mujeres, pero tenemos también muchas enfermedades funcionales, tenemos mucho reflujo, mucho de las que se llaman gastritis,
que a veces son por infecciones por una bacteria, como el Helicobacter pylori, a veces son porque las personas ingieren demasiados comprimidos irritantes, como los antiinflamatorios, los analgésicos, los antirreumáticos, los antigripales. Tenemos mucho colon irritable, muchísimo. Todas las tardes en mi consulta yo veo cantidad de pacientes con colon irritable. Son pacientes que vienen a vernos porque dicen, doctor, como y me hincho, me duele la barriga, tengo alteraciones en el tránsito intestinal, unos están más constipados, otros están con más diarrea, algunos alternan una cosa y la otra, ¿verdad? Son pacientes de todos los días y que nosotros no podemos olvidarnos de los pacientes funcionales. ¿A qué denomina usted técnicamente paciente funcional? Gracias por la aclaración, van en oposición a los pacientes orgánicos. Un paciente que tiene una úlcera, un cálculo, un pólipo, un tumor, tiene algo que se ve en los exámenes diagnósticos. Algo tangible, digámoslo así. Lo vemos en una placa, en una endoscopía, orgánico. Bien. Del otro lado tenemos el paciente que tiene síntomas. Por lo tanto, es algo subjetivo. Me duele más a mí que a usted el mismo estímulo por ahí. Esos pacientes que hablábamos recién, por ejemplo, con el intestino irritable, tienen todo su trastorno funcional. ¿Qué sabemos de esos trastornos funcionales? Que alteran la calidad de vida, claro, pero no ponen en riesgo la vida. Claro. Y que no evolucionan a nada malo, no evolucionan a tumores. Bien. Con explicarle eso a un paciente, no decirle, no, usted no tiene nada, está nervioso, que eso está mal. Le tenemos que explicar que sí, que tienen algo, que tienen ese trastorno funcional, sacarle los temores y hacernos cargo de la situación de buscar las causas, a veces plantear algunos exámenes diagnósticos y plantear los tratamientos adecuados. ¿Le gusta enseñar? Me gusta, sí. Tuve la suerte de empezar muy joven en la cátedra de gastroenterología. Yo entré en el posgrado, me acuerdo muy bien de la fecha, fue un 15 de febrero del año 82. Yo ya me había recibido a fin del 81, ya había pasado mis vacaciones y estaba un poco aburrido y las clases empezaban en abril. Y fui allí al Hospital de Clínicas, en aquel momento gastro, estaba en el piso 7. Me recibió un colega y amigo actualmente, era el doctor Rubinstein. Y me dijo, ¿qué haces por acá? Le digo, mirá, soy fulano, mire, necesito hacer algo. Bueno, empecé a venir. Al poco tiempo ya estábamos con él trabajando en una publicación científica, que fue mi primer trabajo publicado. En abril empezamos las clases. La cátedra en ese momento estaba a cargo del profesor Wasserstein, que estaba atrás de un proyecto con Japón. Un año después yo concursé. Entré de lo que llamábamos por aquel entonces jefe de clínica, asistente o grado 2, gané el concurso y enseguida me salió la primera beca a Japón. El día que me fui mi hijo tenía 17 días, mi primer hijo. Fue difícil para mi señora, fue difícil para mí, pero bueno, me cambió la vida porque vi todo un mundo diferente en Japón, 4 meses allá, aprendí ecografía, con la cual no solo lo apliqué en el Hospital de Clínicas, en el área científica, sino que también me gané la vida y pude enseñar, como ustedes mostraban en el informe al principio, en el interior a gente que hiciera ecografía en principio, para diagnosticar la hidatidosis, pero después también les quedó como una herramienta para su vida cotidiana. Hablando de eso, yo lo salteé porque ahora tenemos índices de hidatidosis mucho menos preocupantes, pero sí estamos hablando de un país que hace 40 años tenía índices altísimos de hidatidosis. Muchísimo. ¿Verdad? Entonces, en ese territorio, justamente encontrar una punta de lanza para empezar a trabajar y hacer detección precoz, es una manera justamente especialmente democrática de manejar la tecnología y la ciencia. Eso fue gracias a amigos que estaban radicados allá, el doctor Paolillo, la doctora Bota y un montón más que luego fui conociendo, que me invitaron primero a que yo fuera a hacer algunas ecografías y ver a algunos pacientes de manera de poder ayudarlos en su reciente instalación en Sarandí allí, junto con otros colegas que íbamos, que éramos todos compañeros de clase de la generación 73, y luego empezamos a ver que había mucha hidatidosis. Allí había un sacerdote, un cura, que era increíble el conocimiento, el cura Emiliano, no me olvidaré nunca más de él, que conocía a cada persona por nombre, apellido, segundo apellido, qué enfermedades tuvo. Empezó a contactarme, me pedía que fuera a la radio comunitaria a hablar de cosas de salud y creamos una profunda amistad y bueno, terminamos yendo a Padua
a conseguir fondos para Sarandí de G, para la campaña contra hidatidosis. Hoy quien va a Sarandí de G va a ver un policlínico que se construyó en aquel momento, que lleva el nombre de San Antonio de Padua y que está dentro de mis mejores recuerdos de mi carrera. ¿Hasta cuándo va a trabajar? En la Facultad de Medicina, como profesor titular, tenemos un reglamento. Sí, sí. Y ahora, como usted ya dijo, la fecha de nacimiento. No, fui yo. Una voz en off, no fue la mía. Ya todos saben que el 19 de noviembre de este año yo ceso en la Facultad de Medicina como profesor titular. Pero... De todas maneras, el decano Miguel Martínez, es gran amigo, me pidió que me hiciera cargo hace unos meses de la Fundación Manuel Pérez. Estoy trabajando en eso. Y mientras me sienta fuerte, la Facultad de Medicina y la Universidad de la República contará conmigo en lo que yo pueda ayudar. Sigo con el proyecto ECO, firmamos en 19 de diciembre un acuerdo con el BID para respaldo por 3 años por el proyecto ECO. Sigo, por supuesto, en mi consulta y bueno, seguiré mientras tenga fuerzas y ganas en lo que me pidan. Fuerzas y ganas le sobran. Y además, cuando hablábamos recién de la proyección internacional que significa este premio, tenemos que agradecérselo porque somos nosotros cuando va usted. Claro, yo en broma le decía, bueno, cuando gana Uruguay juegan 3 millones y juegan 3 millones en esto también. Venimos muy de atrás acompañándolo, pero realmente su posicionamiento a nivel internacional nos hace a todos sentirnos orgullosos de esta familia, de estos logros que obviamente tienen un contexto personal y que son suyos, no nos podemos colgar ahora de todo este esfuerzo de su vida, pero sí también sentirnos de que es un uruguayo y de que este uruguayo es el que nos va a ir a representar y allí le darán los abrazos, los premios y todas las distinciones que usted se merece. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y que sea siempre hasta la vuelta, porque es bien interesante esta mirada desde lo pequeño, desde lo humano, desde lo democratizador que debe tener el conocimiento y la sanación. Muchas gracias. Que lo ha distinguido, que lo caracteriza y que nos parece que es un norte en su vida. O sea, la Universidad de la República tiene que abrir las puertas. Lo ha logrado mucho porque ahora la universidad tiene focos en el interior del país que han sido especialmente aceptados por la gente, ¿verdad? Tiene todos los cupos tomados de lugares en los que parecía imposible que hubiera avidez universitaria y la hay. Y de alguna manera esfuerzos como el suyo seguramente estuvieron formando parte de estos mojones. Y me encantó esa historia entre el judío y el cura, que de alguna manera se armaban. Shalom, doctor, me decía cuando yo llegaba. Shalom, doctor, le decía, qué divino. Y guardo entre mis tesoros una carta que él hizo para presentarme frente a sus compañeros de Padua, en la cual decía algunas cosas muy lindas sobre la relación entre el cristianismo y el judaísmo en cuanto al origen y en cuanto a la fraternidad que no deberíamos perder nunca entre las diferentes religiones. La mejor manera de cerrar este mano a mano. Gracias. Shalom, doctor. Gracias. Gracias por haber venido. Divina. Felicitaciones. ¿Cuándo viaja a Estambul? 22 de septiembre entregar el premio, viajo el 19. Antes de eso, yo lo voy a ver. Tengo algunas anécdotas fuera de micrófono para contarle. Me encantaría. Me alegro muchísimo de que haya venido hoy y de que podamos darnos este lujo. Y bueno, y a rastrearlo. La Universidad de la República y el Hospital de Clínicas hoy lo tienen allí también, ¿eh? Sí, sí. En la primera línea, no sé si llamarle de fuego, yo le diría de salud. Gracias. Gracias a usted. Gracias, querida. Cerramos este mano a mano con esta distinción a este uruguayo a nivel internacional y seguimos compartiendo con ustedes esta mañana en un día particular aquí en casa, en el 10, el canal uruguayo.